Ya estamos en el cuarto vídeo del fresado frontal macho, del conjunto de engranajes de 5 vídeos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este piñón que pertenece al tercer vídeo y es el tallado frontal hembra. Se hizo con esta fresa, ¿ves? Una fresa de 8 milímetros. Se hicieron todas las estrías y quedó así tal cual. Y este es el piñón que vamos a grabar hoy, que pertenece al cuarto vídeo y va a ser el tallado frontal macho. Y se va a hacer con estas fresas que tengo aquí en la mano. Son de 3 milímetros cada una y tendrán un grueso en el medio de 8 milímetros. Quedará más o menos pues así como la tengo yo ahora, para poder tallar el engranaje. Esta ranura que veis aquí la he hecho para explicaros un trabajo que hice a principios de los años 70, que lo explicaré cuando termine el fresado frontal. De esta forma lo entenderéis mejor. Ahora voy a colocar las fresas en el fresador y veréis cómo las centro. Ahora voy a centrar las fresas y las voy a poner a la altura del punto, con el útil que tengo aquí ya puesto en el plato del torno. Con esta rueda pues subo las fresas hacia arriba hasta que consiga centrarlas. ¿Ves? Va subiendo, voy subiendo y cuando lo vea bien en el centro, el útil entre las dos fresas, pues ya lo tengo. Creo que ahora ya lo tengo ahí. Coloco la pieza en el plato para poder fresar la parte frontal. Se compone de 7 dientes. El divisor ya lo tengo en el punto inicial del primer diente y así hasta que completemos los 7 dientes. Le pongo el bloqueo al torno para que no se mueva y ahora cuando me rocen las fresas a la parte frontal pondré el dial del carro longitudinal, lo pondré a 0. Ya voy a empezar a tallar. Y la profundidad que le voy a dar es de 6 milímetros y lo voy a hacer todo de una pasada. Voy a engrasar el fresador porque ya en el otro vídeo no lo engrasé y le va bien darle una manchada de grasa o dos. Ya vale, y con esto consigo engrasar los dos casquillos, tanto este de aquí, de donde está el tornillo sin fin, como el que lleva aquí en este otro lado, los dos a la vez. Y la grasa sobrante se queda por la corona. Cambio al segundo diente. Refrigero con aceite de corte y el material empleado es acero F114, como normalmente siempre yo utilizo. La primera operación con las dos fresas gemelas ya se ha terminado. Lo que vale del diente es esto, pero esto no vale, esto nos molesta y esto lo tenemos que quitar. Ahora voy a coger las fresas esas, quitaré una y con la otra iré quitando esta parte de aquí, del centro. Ahora tengo que ponerla a la altura del punto también, la fresa. Y aquí también tengo este tubito que lo copié de un vídeo de Rocha, que se lo vi y digo, pues también es buena idea y me lo hice. También me sirve para ponerla a la altura. ¿Veis cómo le falta hasta que llega a la alturita del tubo? A efectos es el mismo sistema que el que empleo yo también, que lo pongo aquí, esta pieza, y me queda también a la altura del punto, que lo voy a mirar con los dos. Para hacer este trabajo que voy a hacer ahora, de quitar lo que me molesta, le voy a dar más velocidad al fresador, porque como va a trabajar muy poquito la fresa, pues me lo llevará bien. Ahora el divisor lo tengo que girar la mitad de lo que lo giraba para cada diente, para que me quede
justo en el centro de donde tengo que quitar material. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ahí. Aún volveré a dar otra pasada porque me queda un poquito más, que si la fresa hubiera sido más ancha me lo hubiera limpiado del todo, pero como no la tengo voy a tener que hacerlo en 2 veces más, pero esto va rápido porque es muy poquito el material que hay que sacar. En el torno es muy importante la vista, pero también se trabaja mucho de oído y eso los torneros que lleven años me darán la razón. Cuando por ejemplo estás trabajando en interiores que no ves la herramienta, es el oído el que tiene que escuchar si termina o no termina. Creo que ya lo he terminado según mis cálculos. Esto ya tendría que entrar, aunque ahora llega la hora de la verdad. Ahora veremos si quiere engranar. Si no engranara, pues tendría que retocar un poquito más. ¡Ah! Perfecto. Ha entrado. Ya nos entra, solo que tengo que darle una lijada para quitar un poquito las rebabas y a lo mejor un poquito de lima y ya estará terminado. Ahora estoy lijando la parte frontal. Aquí en esta madera le he puesto una lija cogida con tornillos. Ya lo tenemos. Ahora voy a quitar unas rebabas con, no sé si con una lima o con que lo haré. Y ya lo tendremos terminado. ¿Veis cómo ha quedado? Esta parte de aquí que tiene los perfiles paralelos engrana con este otro de los perfiles paralelos. Este que tiene forma trapezoidal engrana con este otro que también la tiene trapezoidal y engranan perfectos unos con otros. Esta ranura que tengo aquí hecha solo la he hecho para explicaros que a principios de los años 70 recibimos en el taller el encargo de hacer una caja de engranajes que serviera para desconectar una máquina que a través de esa máquina movía otra máquina y la tenían fija y no la podían parar cuando les interesaba, y entonces nos encargaron de hacer la caja de engranajes y la hice yo con este sistema. Y esta ranura tenía una horquilla, encajaba en la ranura y desplazaba el engranaje para engranarlo o desengranarlo, y le hicimos también un embrague, con un embrague de camión, tanto el disco como la prensa, lo hicimos todo con 2 palancas. Una palanca movían el embrague y con la otra palanca accionaban el cambio de marchas que le hicimos, y así podían parar la máquina. La horquilla encajaba en esta ranura y ¿qué hacía? Cogía y desplazaba así el engranaje y ya el eje patinaba y ya no se movía la máquina que tenía que mover. Que querían engranar, volverla a hacer funcionar, accionaban el embrague para que este piñón se parara y desplazaban el engranaje.
En el quinto vídeo veréis cómo funciona este útil. El vídeo número 5 tratará de hacerle los dientes de forma modular, por aquí, todo alrededor, y vamos a necesitar este útil. Bueno, pues como podéis ver, esto va cogiendo forma y cada vez se parece más a un engranaje. En el quinto y último vídeo, pues ya quedará todo terminado y explicaré cosas ya más al detalle de todo. Aunque así, hasta el próximo vídeo.